tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo integrado por Cristel América Martínez Novelo y su servidor, José Manuel Hernández Sur. Bueno, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Chetumal en la materia de otros impuestos y contribuciones con el doctor Alan Alberto Castellanos Osorio. En esta ocasión vamos a hablar de la unidad 7 de los impuestos estatales y municipales, más específicamente de los impuestos que le competen a nuestro giro de nuestra empresa ficticia, que es la elaboración y venta de cigarrillos. Como bien sabemos, a nivel federal tenemos que contribuir con el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios, de los cuales ya hemos conversado en nuestras materias pasadas, pero en esta ocasión hablaremos de aquellos impuestos que nos hacen sujetos de los impuestos estatales y municipales. Con los estatales nos referimos a los que se encuentran vigentes en el año 2021 del estado de Quintana Roo, y con los municipales a los vigentes en el año 2021 en el municipio de Tompe Blanco, que como ya sabemos se encuentran en dicho estado. Otro impuesto municipal por el cual tendríamos que pagar es el famoso impuesto predial, ya que pagamos por nuestros terrenos y nuestras construcciones en él. La base del impuesto en los predios urbanos y rústicos será elegida entre el valor catastral, el bancario, el declarado por el contribuyente o la renta que produzca o sea susceptible de producir el predio, tomando en consideración el valor más alto. El impuesto se determinará, liquidará y recaudará de acuerdo con la siguiente tasa. Existen dos tipos de predio, el urbano y el rústico. El urbano se divide en dos: el edificado y el baldío. El edificado tiene una tasa de 2.1 al millar, el baldío una tasa de 14.4 al millar, el rústico es de 2.0. El valor catastral de los predios será determinado por la Dirección de Catastro Municipal. El impuesto predial se cubrirá por bimestres adelantados en los 10 primeros días de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. El pago del impuesto podrá efectuarse totalmente dentro del primer bimestre. Lo anterior no libera del pago de las diferencias que resulten por cambios del valor catastral con motivo de modificaciones o alteraciones que sufra el inmueble o derivado de las actualizaciones que efectúe el municipio en las tablas de valores unitarios del suelo. Continuando con los impuestos municipales, les voy a hablar sobre el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Este impuesto será uno de los primeros que tendremos que pagar cuando se empiece a crear la empresa físicamente, es decir, cuando se empiece a tener un establecimiento, y para esto se necesita un terreno. Este sería el ejemplo más claro del por qué tendríamos que pagar dicho impuesto. Son base y tasa del impuesto, el valor de la adquisición o precio pactado, el avalúo catastral con una antigüedad no mayor de 6 meses a la fecha de adquisición, el avalúo practicado por peritos valuadores que se encuentren inscritos en el registro estatal correspondiente o el avalúo practicado por institución bancaria. Cuando no existe el valor o precio pactado, se aplicará el avalúo que resulte más alto del avalúo catastral o el practicado por peritos. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble. El pago del impuesto deberá hacerse dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan, cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nueva propiedad, en el caso de usufructo temporal, cuando se extinga este. Bueno, continuamos con los impuestos estatales. Y para empezar, ¿cuáles impuestos le competen a nuestro giro? A nuestra empresa le compete el impuesto sobre nómina y la tenencia vehicular. El impuesto sobre nómina es básicamente el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Es una tarifa que el Estado requiere a los patrones por toda transacción que sea correspondiente a una relación laboral.
patrón, sanciones o multa, y este es aplicable a todo tipo de patrón sin distinción, sin importar si son personas físicas o personas morales, mientras que estos tengan el título de patrones o dueños de alguna empresa, será aplicable. Este impuesto debe ser declarado ante las oficinas correspondientes del Estado a más tardar el 17 de cada mes. Esto es lo que se le aplica al impuesto sobre nómina, a los sueldos y salarios, al tiempo extraordinario de trabajo, premios, a las primas, bonos, estímulos e incentivos, a la participación patronal al fondo de ahorros, a las compensaciones, gratificaciones de aguinaldos, a las primas de antigüedad, a las comisiones y pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos de vigilancia o administración de sociedades y asociaciones. Y bueno, al total de la suma anterior, de los conceptos anteriores, nos da el monto total al que se le va a aplicar el 3% sobre la nómina, sobre la suma. El porcentaje puede variar dependiendo de cada estado. Al estado de Quintana Roo le compete el 3% sobre nómina. Y bueno, el impuesto de tenencia o uso vehicular, ¿quiénes la pagan? En este caso, lo pagan las personas físicas y las personas morales tenedoras o usuarias de los vehículos. ¿Por qué nos aplica? Nos aplica porque nosotros como empresa adquirimos vehículos para trasladar o para distribuir nuestros cigarrillos o obviamente pues por esto nosotros generamos este impuesto. Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los 3 primeros meses ante las oficinas autorizadas y son solidariamente responsables del pago del impuesto establecido en esta ley quienes por cualquier título adquieren la propiedad, tenencia o uso del vehículo por el adeudo del impuesto que en su caso existiera, aun cuando se trate de personas que no están obligadas al pago de este impuesto. Quienes reciben en consignación o comisión para su enajenación vehículos por el adeudo del impuesto que en su caso existiera. Y las autoridades federales, estatales o municipales que sean competentes autoricen el registro de vehículos, permisos provisionales para circulación en traslado, las matrículas, altas, cambios o bajas de placas o efectúen la renovación de las mismas sin haberse cerciorado con anticipación que no existen adeudos por este impuesto, correspondientemente a los últimos 5 años, salvo en los casos en que el contribuyente acredite que se encuentra liberado de esta obligación. Las autoridades federales, estatales o municipales competentes solamente registrarán vehículos cuyos propietarios se encuentren domiciliados en su territorio. Hablaré un poco sobre la ley del IEPS. La ley del IEPS proporciona una tasa del 160% para cigarrillos. Para los efectos de esta ley se entiende por cigarrillos los cigarros con o sin filtro elaborados con mezcla de tabacos rubios o de tabacos oscuros envueltos con papel o cualquier otra sustancia que no contenga tabaco. Adicionalmente a las tasas establecidas se pagará una cuota de 0.5108 por cigarro enajenado o importado. Para los efectos de esta ley se considera que el peso de un cigarro equivale al 0.75 gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias que con este mezclando el tabaco. Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones se considera como valor la contraprestación. Los productores o importadores de cigarros para calcular el impuesto por la enajenación de estos bienes en territorio nacional consideran como valor de los mismos el precio de venta al detallista.
Tratándose de la cuota por enajenaciones de cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C de la fracción 1 del artículo 2 de esta ley, se considera la cantidad de cigarros enajenados. Tratándose de la enajenación de tabacos labrados, en los comprobantes fiscales que se expidan se deberá especificar el peso total del tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados. Los productores e importadores de cigarros deberán registrar ante las autoridades fiscales dentro del primer mes de cada año las listas de precios de venta por cada uno de los productos que enajenen, clasificados por marca y presentación, señalando los precios al mayorista, detallista y el precio sugerido de venta al público. Como referencias, utilizamos la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, la Ley de Hacienda del municipio de Otomple Blanco del Estado de Quintana Roo, la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021 y la Ley de Ingresos del municipio de Otomple Blanco del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021. Bueno, ha sido toda la parte que nosotros investigamos, teórica por decirlo así, que tenemos como respaldo para proporcionarles esta información. Y nuestra conclusión es que todos estos impuestos llegan al mismo lugar, vienen de la misma mano y van para todo, se utilizan para lo mismo casi todos. Y unos se componen de otros y sin estos impuestos estatales y municipales, nosotros como empresa no podríamos funcionar. Así como que los impuestos federales son por aquellos que tendremos que contribuir nuestros ingresos. Los impuestos estatales y municipales son como más, no dedicados específicos a nuestro giro, sino como empresa o como actividad que probablemente tendríamos que utilizar, como por ejemplo el uso o tenencia vehicular. Es algo que necesitaríamos mucho para poder transportar nuestros cigarros. Y bueno, sin nada más que agregar, nos despedimos con un cordial saludo. Hasta luego. Igual cabe recalcar que en la presentación mi compañero mencionó algunos impuestos que son de ente federativa, pero que también son importantes para nuestra empresa porque pues de esto determina los porcentajes de bastante elevado para nuestro giro. Entonces, aunque en esta materia, en esta unidad específicamente eran municipales y estatales, quisimos emplear también los federales porque son muy importantes. Entonces, nada más era la manera de recalcarlo y pues también agradecerle el tiempo de escuchar y ver el video y agradecerle. Sería todo.